Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Buenas noches, amigos. 1.300.000 refugiados huyen del horror. Es un nuevo éxodo que se está viviendo en las fronteras entre Turquía y Siria. Desde la pasada semana hay bombardeos en una ciudad concreta, Kobani, justo en el paso fronterizo. Ocurrió algo antes de ayer que tiene mucho quizá de simbólico, de imaginería, de terror, porque de todo eso vamos a hablar. Y es que los militantes del ISIS, ese nombre que todos hemos aprendido a la fuerza a raíz de observar las atrocidades que ocurren en esas batallas cruentas, en esos secuestros, en esas decapitaciones, los combatientes, como digo, o más bien los terroristas del ISIS, lo que han hecho ha sido capturar a un grupo de mujeres, decapitarlas y colocar sus cabezas mirando a un punto concreto hacia Turquía en lo alto de un humilde obelisco en una menos humilde plaza de ese lugar. Un lugar clave, Kobani. Ahí está la actualidad. Lo que se pretende es pasar a territorio turco. Al otro lado de la frontera, apenas a 15 kilómetros, es curioso, los primeros templos de la humanidad. Ayer mismo conocíamos la historia de la decapitación de un taxista y un voluntario inglés, Alan Henning. De nuevo el mundo sobrecogido, pero también extrañado de algunas cosas, de la aparente calma de estas personas con su traje naranja, que parece la última prenda ante la muerte, y toda la estudiada sincronicidad en el aspecto del vestuario, de las poses, de los ademanes, de estas figuras que parecen realmente fantasmas en mitad de la arena del desierto. Son figuras que empiezan a ser conocidas y que están utilizando las redes sociales para proclamar su batalla. Os lo han contado en las noticias, os lo han contado los informativos. ¿Qué podemos aportar nosotros a todo esto? Seguramente poner la lupa sobre el lugar. No es un lugar cualquiera. Donde está ocurriendo todo esto ahora mismo, y lo que estáis leyendo en los periódicos, lo que estáis viendo en las televisiones, esta especie de eterno nudo sangriento, este revolverse el horror y lo atroz en una misma zona desde hace milenios, no parece casual. Hay estudiosos, arqueólogos, investigadores, que hablan de que precisamente en las profecías, en los viejos estudios, en los hallazgos, se habla siempre de una puerta del mal, de que de esa zona del mundo, creciente, fértil, donde surgieron tantas cosas, allí, precisamente allí, también surgirá algo que pondrá en jaque a nuestro mundo. Mesopotamia, o reino entre dos ríos, Tigris y Éufrates, símbolo para muchos de la vida, de la fertilidad. Allí nació la escritura, ni más ni menos. Allí nació la civilización, la vida en la urbe, la ciudad. Allí nació la rueda. Allí nació la agricultura. Estamos hablando de bases importantísimas, pero allí también nacieron unos dioses, y como les hemos mirado a la cara, a sus retratos de piedra, podemos decir que hemos sentido un curioso escalofrío, porque no son dioses normales los que flanquean esa zona desde el 10.000 a.C. Son las primeras figuras, las primeras esculturas con forma humana, como nosotros, en 3 dimensiones, construidos sobre altares y después muchas veces enterrados, como si aquellos moradores un día supieran que esos lugares de culto se habían convertido en una especie de umbral poderoso, en una especie de caja de Pandora que de abrirse podría provocar demasiado daño sobre el mundo, porque el rostro de esos dioses que hemos filmado y hemos contemplado sigue poniendo de verdad un nudo en el alma humana. A veces algunos de ellos, como en Balikligol, cuando le pones el foco, parece un auténtico fantasma con ojos de obsidiana. Un extraño traje, 10.000 a.C. Si me dicen que es un extraterrestre, me lo creo. Y resulta que al ordenar a mi compañero que cambie un poco el foco, observamos algo que no puede ser casual. La propia sombra dibuja una boca llena de dientes que solo es visible para algunos o en ciertos momentos del día y de la noche. Balikligol, Göbekli Tepe, Kayonu, Cataluyuk, Nebali Choré, lugares que ahora están viendo las bombas. Han caído algunas sobre la zona de Harran, una zona conocida por el inicio de todo lo que es la magia, la alquimia. Es
una zona que no podemos permitirnos el lujo de ver como un mapa cualquiera, que es lo que también parece que quieren que veamos, una simple cuestión de guerra. No, para muchos esto es el inicio, ojalá se equivoquen, de una auténtica y soterrada y diferente y distinta tercera guerra mundial, que ya ha comenzado, aseguran. Leo palabras de un imán, Chordunay, que dijo una frase que también genera escalofríos en torno a todo lo que está ocurriendo ahora mismo. Dijo, refiriéndose a Occidente, es imposible derrotar a quienes aman la muerte tanto como ustedes adoran la vida. Precisamente esta misma semana, 2 jóvenes yazidíes, de la etnia de los yazidíes, huían, tenían 15 y 18 años. Hay algo extraño en todo esto. Los miembros del ISIS no las habían matado por algún motivo y les habían estado poniendo durante 15 horas vídeos de las acciones, decapitaciones, atrocidades, crucifixiones, una especie de extraño lavado de cerebro. ¿Por qué y para qué? En un momento de la oración, estas chiquillas surgieron por un lateral y pudieron huir desierto a través. Al llegar a la frontera con Turquía, han podido contar su historia. ¿Qué clase de lavado de cerebro es ese? ¿Por qué? ¿Es una especie de batalla a lo Vlad Tepes, causar el horror, difundirlo a través de las redes sociales? A través de las redes sociales nos llega otra noticia en este teletipo, lo siento, oscuro, pero actual, de que han surgido de Francia, de Austria, de Suiza, chicas jóvenes que acuden a la frontera sirio-turca con el objetivo de cruzarla y casarse con miembros del ISIS para perpetuar esta santa cruzada. Desde luego que el mundo está loco. Mark Amado hablaba de la caída de Mosul y decía, como portavoz de los viejos caldeos, el mundo, amigos de Occidente, no ha visto este tipo de atrocidad en generaciones. Pero todo lo que yo he hecho, todo lo que os he contado, ya lo sabéis, porque os informan sobre esas cosas. ¿Qué puede aportar Milenio 3 en esta noche en Dossier Especial? Ir debajo de la arena, debajo del desierto, a recuperar la información que no quiere ser en ocasiones comentada. Veréis, hoy mismo, llegando hacia la radio, veía un grupo de chavales que discutían, sincronicidad junguiana, sobre si ver o no ver El Exorcista. Suena curioso porque hoy los chavales de esa edad, 15, 16 años, seguramente por desgracia ya han visto de todo. Parecía un debate propio de hace 30 años, ¿no? ¿Vemos El Exorcista esta noche? ¿Qué puede provocarnos? Dicen que da mucho miedo, dicen que verla entera tiene un mensaje profundo. Bueno, yo les diría que sí, que tiene un mensaje profundo. Vais a escuchar ahora mismo a William Friedkin. Lo que cuenta es el inicio del Exorcista, y lo que cuenta podía ser perfectamente una parte de este teletipo. Lo que cuenta podía ser un acto más de lo que está ocurriendo ahora mismo. Pero es 1973 y es el origen, seguramente no casual, de la película más terrorífica de todos los tiempos. Esta es una excavación real en un lugar llamado Hatra, fundado por los sasanianos en el año 37 a.C. Era una ciudad de 100.000 personas y los sasanianos la atacaron, matando a todo el mundo, cortándoles las cabezas. Incluso cortaron las cabezas de las estatuas, y esta excavación que filmamos era auténtica. Estaban buscando las cabezas de aquellas estatuas que habían sido decapitadas. 1:41, esto es Milenio 3 en la cadena SER. Vamos al lugar donde todo nació y donde para algunos puede estar la clave del final. Yo, repito, espero que se equivoquen los más agoreros, pero la Mesopotamia sigue siendo un nudo gordiano, lleno de enigmas, de misterios por resolver, de cuestiones que nos salpican. Desde luego, estamos metidos en toda esta historia. Querámoslo o no, así es. Por tanto, nuestro único objetivo es aprender y comprender lo que no se cuenta. ¿Recordáis El Exorcista? ¿Recordáis la, sobre todo, versión original, la primera? ¿Recordáis aquella escena con la que empieza un sol inmenso, Irak 1973? Unas excavaciones, y da la sensación de que los arqueólogos, trabajando solo en lo material, sin comprender lo que hay ahí, han abierto un peldañito, una parte de la caja de Pandora. Se hace presente el Pazuzu, el dios de los vientos, el demonio de esas tierras.
Es la primera aparición y no es visual, es sonora. Junto a Diego Marañón y a Fermín Agustí hemos recogido este pequeño fragmento para ponernos en situación. William Friedkin y William Peter Blatty, autores del Exorcista, no hacían nada al azar. La primera aparición es un simple lamento, un sonido que se parece de verdad casi a algunas psicofonías. Son dos perros que pelean delante de unas ruinas. Para muchos las ruinas nunca tienen que ser revueltas. Ahí ocurre. Y de pronto el espectador siente que el mal ya se ha hecho presente. Quizá es lo que esté ocurriendo ahora mismo. El alarido de Pazuzu y de otros muchos demonios que por qué surgen en ese lugar. ¿Qué tiene ese lugar que no acabamos de entender, pero que es vital en todas las Sagradas Escrituras y en todos los estudios antiguos? Vamos a intentar descubrirlo. Enrique Di Vicente, maestro, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. ¿Qué tiene este lugar? La Mesopotamia. Tú diste algunas claves en tu primera columna y creo que el tema es tan grave y tan tremendo como para que estés aquí con nosotros y te lo agradezco, especialmente. Tú hablabas de unos dioses sin nombre, unos dioses de los que no sabemos nada, pero cuya presencia ha aparecido retratado en piedra en estos templos, que ahora están siendo casi bombardeados. Una presencia inquietante. Tú hablabas de dioses señores de la guerra. No me olvido. Sí, pero he hablado en general de los dioses de los que se hablaba en la antigüedad, de los dioses de los que han seguido hablando las corrientes dualistas y gnósticas de siempre, es decir, la minoría herética que sostenían los gnósticos, digamos, en conflicto con el judaísmo oficial y luego con la Iglesia oficial de Roma, que el mundo no había sido creado por un Dios positivo, sino por un aciago demiurgo que mantenía a su creación, él y luego los arcontes, esclavizada. Cuando leemos los manuscritos de Nag Hammadi, los papiros de Nag Hammadi, es decir, los evangelios gnósticos, en algunos de ellos vemos las descripciones de esos arcontes que poseen la tierra y es escalofriante la comparación entre eso y lo que describen hoy muchos testigos como grises, como reptilianos. ¿Quiénes son los como arcontes, cosas así. Enrique? Los arcontes, vamos a ver, los gnósticos hablan de varios conceptos, pero básicamente el demiurgo. El demiurgo es el creador del mundo. Es decir, yéndonos a la máxima antigüedad, a Irak, y son textos recientes relativamente, aparece la primera figura de un gran demonio, que es el demiurgo. Se llama Kingu, es decir, tiene un nombre en inglés, pero ya de Dios, al que Marduk, el padre de los dioses, condena por su rebelión y lo condena a la tierra, pero es creador del hombre, al igual que ocurre en mitologías anteriores con la lucha, digamos, entre Enki y Enlil. Pero, ¿qué es lo que dicen los textos gnósticos? Que la tierra es como un valle de lágrimas, es una cárcel, diríamos hoy una cárcel virtual, en la que estamos encerrados y que Cristo, decían ellos, Cristo, era un ser cósmico que había abierto una brecha y que había abierto una puerta para liberar a la gente de esta cárcel. El problema es que, según las corrientes gnósticas, luego esa puerta la volvieron a cerrar. Pero los arcontes son parte de esos seres, hay toda otra serie de categorías que están de alguna manera gobernando la tierra, pero son ajenos a la tierra, es decir, entran y salen. Te digo, es asombroso. Les dan un aspecto incluso. No, es asombroso y espero tener tiempo para dedicarme a escribir comparaciones con los casos. Hay, de hecho, varias gente, John Lash es uno de ellos, que ha estudiado todo este tema de los gnósticos y lo ha comparado. Pero ¿cómo sería el retrato de robot de estos seres tan antiguos en Mesopotamia? No, Mesopotamia no. Los textos gnósticos son Sí. en Egipto, es posterior, pues son como parecido a lo que hoy describen los testigos que creen tener encuentros con extraterrestres. Fíjate, te digo, creen tener, es decir, tienen encuentros con entidades, para mí, no puramente físicas, parafísicas, son
Y es es idéntico, al igual que son idénticas las descripciones que encontramos de diferentes categorías de demonios en India. O sea, el paralelismo de todas esas mitologías es increíble con las descripciones actuales. Bueno, vamos a ir un poco más allá en esas comparativas. Karen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Tú y yo hemos estado en Balikligol, en Göbekli Tepe, que seguramente es uno de los lugares más impresionantes que hemos conocido. Y seguramente éramos, bueno, yo sigo siendo un profundo ignorante, pero todavía era más ignorante hace 5 años cuando estuvimos rodando. Yo tenía la sensación de que aquel lugar, yo no sé si llega al término que luego le preguntaremos al maestro Enrique de la puerta del mal, que muchos, no Enrique, sino muchos han mantenido. ¿Por qué el mal? ¿Por qué en ese lugar? ¿Por qué invadiendo el mundo en ciertos momentos de la historia y de una forma cíclica además? No hay tierra más llena de sangre que esa. Habrá que preguntarse por qué. Pero cuando estamos cerca del gigante de Balikligol, que muchos dicen que es la primera escultura de la humanidad, o vemos la cabeza de Nebali Choreo ahí bajo el agua, una cabeza gigante y la serpiente como símbolo eterno, la serpiente, luego le preguntaremos a Enrique y a Clara también qué puede significar, está permanentemente saliendo de la tierra y elevándose o bajando hacia la tierra en estos templos. Brazos como garras, trajes que parecen trajes entallados, ojos inexpresivos pero fríos. ¿Qué se siente al ver estas figuras? Tú has estado delante del gigante de Balikligol, que posiblemente sea, por su aspecto, más de 2 metros de alto, uno de los primeros dioses sobre un altar en este lugar que era conflicto en el mundo. Pues fíjate, en Göbekli Tepe se decía que allí empezaba el paraíso, y después de ver todo lo que vimos, todas esas piedras labradas, algunas con animales terribles, desconocidos. Recuerdo que había escorpiones subiendo desde la tierra por esas tes gigantescas. Había otros deformes que no se han logrado identificar todavía hoy. No, una especie de patos como prehistóricos que están además perfectamente alineados debajo de algunas de esas tes, que tampoco se sabe para qué sirvieron. Había muchas teorías, que ponían cadáveres encima de ellas, que ponían luces, velas. No se sabe, los arqueólogos no han sabido nunca identificar qué sentido tenían esas grandes tes. Y lo que sentías allí era que no era un sitio de peregrinación como puedes encontrarte en muchos de los templos, sino que era un edificio, un templo levantado contra algo maligno. Porque todos los seres que hay allí son seres como del inframundo. Esas serpientes que suben están en el demonio Pazuzu. El demonio Pazuzu en su sexo siempre tiene una serpiente. Esas representaciones son propias de lo demoníaco. Pero esto es 5.000 años antes. Claro, por eso te digo que es como el inicio del mal justamente en esa zona. Y además, ese templo, como bien sabéis, y los que hay alrededor, porque hay más templos alrededor, fueron cubiertos, fueron sellados, fueron tapados con la intención de ¿qué? De ocultar el mal. Fermín Agustí, al otro lado de nuestra nave, junto a Noel Calero en estas músicas diferentes, algunas un poco impactantes, pero que además tienen el componente, ciertas músicas que voy a poner esta noche, que están grabadas en tierra mesopotámica y impactan, sí, tienen un contenido psíquico fuerte. Pero yo creo que hay que saber, hay que aprender. Javier Pérez Campos, buenas noches, compañero. Hola, Iker, buenas noches. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Clara Taoces, compañera, buenas Muy noches. buenas noches. Os diré algo más. Nació la agricultura, nació la escritura, nació la rueda, nació la civilización, la urbe, pero nació el primer relato de la historia. El primer relato de la historia nace aquí. También no deja de ser curioso. ¿Y qué nos cuenta ese relato? Esa primera historia narrativa de la humanidad. Si creéis que esto puede ser casual, bueno, resulta que es el poema de un hombre, un dios, un héroe, mejor dicho un héroe, llamado Gilgamesh. Es el primer viaje al inframundo. Su amigo Enkidu vuelve de la muerte para contarle, entre otras cosas, cómo son los dioses que moran al otro lado, y para algo que es muy enigmático y que ha generado mucha discusión en este primer texto narrativo de la historia, en este primer cuento de la humanidad, que seguro que es muy importante. Y es que al viajar al inframundo, al viajar como un héroe solo y atemorizado, pero también lleno de valor al inframundo, Gilgamesh comprende incluso hasta por qué la muerte es necesaria para los humanos. ¿Por qué la muerte es necesaria para los humanos, aunque nosotros no la comprendemos? Todo esto hace 5.000 años en esas mismas tierras. La historia de Gilgamesh o el primer viaje heroico. ¿Por qué? Se recuperó en una serie de tablillas. En ese mismo punto sobre el que hoy planea nuestra nave radiofónica, Asurbanipal, un
guerrero, culto al mismo tiempo y rey, instauró la primera gran biblioteca de la historia. La primera gran biblioteca de la historia. Se han recuperado solo unas 22.000 tablillas. La inmensa mayoría, magia, religión, conocimiento oculto, astronomía. Dijo él, el propio Asurbanipal, que pretendía recuperar todo el saber secreto en el secreto oficio de los escribas. Templos sellados para siempre, como si hubiese algo que no tiene que contaminar el mundo. Las primeras bibliotecas que curiosamente son destruidas también. O ciudades como Nínive o imperios como Ebla, desaparecidos en el tiempo, arruinados, guerreados una y mil veces. ¿Qué pasa en esta tierra entre dos ríos, Tigris y Éufrates, creciente fértil? Vamos al libro de texto donde nació la civilización, sí, pero nos parece que han pasado muchas más cosas que nunca jamás nos han contado. Y todo esto se podría mezclar, compañero Santiago. Bueno, antes abrimos líneas de contacto, pero ya. Sí, vamos a abrir las líneas de contacto donde, por lo menos en Twitter, hay ya muchísimos mensajes opinando sobre un tema tan de actualidad, ¿no? Y sobre una zona que siempre ha estado tan en guerra, tan maldita. Vamos a abrir esas vías de contacto a través del correo electrónico milenio3con@cadenaser.com y en Twitter, en Facebook y en Google Plus nos tienen que buscar en Nave del Misterio. Navedelmisterio.com, con Guillermo León y Diego Marañón trabajando a tope. Y una cosa muy bonita, están haciendo un escaparate milenario con objetos de Juan y sobre todo con libros que os pueden interesar. Por ejemplo, Carmen hizo un libro impresionante, La Iglesia y sus demonios, donde ya aparecen estos demonios mesopotámicos, porque son los padres del resto de los demonios, mucho antes de Sagradas Escrituras, como con una vida propia. Bueno, pues siempre en navedelmisterio.com, Guillermo y Diego, con todo el equipo, todo el trabajo, un escaparate por si queréis saber más del tema que estamos tocando en Milenio 3 y en Cuarto Milenio. Santi, la conexión es lógica. Es difícil la balanza entre actualidad y pasado. ¿Qué dicen tus amigos? ¿Qué dicen, en el buen sentido, el mundo de la conspiración ahora mismo, en este día, de qué pasa con el asunto del ISIS, que viéndolo simplemente sobrecoge el alma? O sea, si uno es humano, tiene que sobrecogerse de repente con esta barbarie que pretende un califato, se incluye España, por cierto, pero donde hay una violencia, una atrocidad nunca vista. Pero ¿qué dicen los que desconfían de todo, Santi? Pues los que desconfían de todo se regodean en aquella máxima de que el hombre es el único animal capaz de tropezar dos veces en la misma piedra. ¿Y por qué es esto? Me explicaré. Igual que sucedió con Osama Bin Laden, entrenado, financiado, controlado en un principio, provisto de armas, por los propios Central de Inteligencia norteamericana, en la época en que sus mujahidines eran héroes que aparecían hasta en las películas de Rambo, porque estaban luchando contra el invasor soviético y eran luchadores por la libertad. Pues de repente parece ser que se les revolvieron, o no, dicen los más suspicaces, o no, o siguieron en nómina, y tuvieron que enfrentarse esa misma Central de Inteligencia norteamericana a la mayor amenaza que había visto hasta entonces. Pues muchos años después, incluso ya con el cadáver ya frío de Osama Bin Laden, en el propio Irak había una cárcel que era la prisión de Baqá. La prisión de Baqá fue el centro penitenciario que vino a sustituir al infame Abu Ghraib después del escándalo de las torturas, etcétera, etcétera. Y allí había, entre tantos y tantos presuntos simpatizantes de Al-Qaeda, un hombre que se llamaba Abu Bakr al-Baghdadi. Actualmente, al-Baghdadi, que es el líder actual del ISIS, sus generales, sus hombres de confianza, todos proceden de la cárcel de Baqá. Era gente que había conocido, que había compartido penurias, que habían compartido celda incluso en la cárcel, y allí, digámoslo así, se conocieron. Cuando salieron de allí, ¿qué hicieron? Pues lógicamente ponerse en contacto con, a través de gente que habían conocido en prisión, con Al-Qaeda en Irak. Pero estalla, curiosamente, la guerra civil de Siria. Una guerra civil que no solamente importa a Estados Unidos, sino que importa a aliados de Estados Unidos en la zona, como puede ser Turquía, como puede ser Arabia Saudí, que, digámoslo así, dicho llanamente, le tenían muchísimas ganas al presidente Assad. Pues bien,
En el momento en el que surgen unos nuevos luchadores por la libertad, algunos venidos de Libia después de haber derrocado a Gaddafi, algunos procedentes incluso de Irak, otros genuinamente sirios. Cuando surgen unos nuevos luchadores por la libertad, empiezan a surgir fondos, empiezan a surgir líneas de armamento, empiezan a surgir campos de entrenamiento clandestinos, exactamente igual que en la época de los muyahidines de Afganistán. Y exactamente igual que en la época de los muyahidines de Afganistán, después de lo que sucedió con Bin Laden, algo se tuerce. La persona a la que estabas alimentando de repente te muerde la mano y se vuelve a convertir en la mayor amenaza para los servicios de inteligencia estadounidenses. A Enrique le hemos escuchado muchas veces hablar de la Tercera Guerra Mundial, de los signos, señales de la Tercera Guerra Mundial, pero yo no le voy a preguntar eso porque quiero que sigamos combinando, ¿no?, en la coctelera de la radio el pasado y el presente, pero luego sí hablaremos. Santi, en tu opinión, hay especialistas, hubo una columna muy comentada, tremenda, de Arturo Pérez Reverte, que hablaba de que esta es ya la Tercera Guerra Mundial, no va a ser como antes, declarada. Esta es ya, y decía Pérez Reverte, y no nos hemos enterado, lo decía así, ¿no? Y ya está infiltrado en todo el mundo, y ya va a ser así, y es una guerra con otros componentes, mucho más profundos incluso. ¿Tú qué opinas de la situación actual? Porque el avance del ISIS ha llegado a la misma línea fronteriza que nosotros hemos filmado prácticamente de Turquía. El avance del ISIS ha llegado a la misma línea fronteriza de Turquía, pero incluso autoridades fronterizas de los Estados Unidos, que hasta hace 2 o 3 semanas estaban negando la posibilidad de que se haya permeado la frontera entre México y Estados Unidos y que hayan penetrado terroristas, se hablaba de un pacto o de un negocio con los propios narcos mexicanos, pues empiezan a decir que están circulando informes de inteligencia entre las fuerzas fronterizas con nombres, con fotografías, con toda serie de datos, diciendo que ya hay gente afín al ISIS que se ha podido infiltrar en los propios Estados Unidos. Pues bien, ¿qué opino de lo de la Tercera Guerra Mundial? Pues es muy sencillo. Hemos visto cómo el logro de desestabilizar un país como fue Siria trae estas consecuencias. Pero es que hubo lo mismo en Libia, ha pasado prácticamente lo mismo en Ucrania y hay quien sospecha que incluso esté sucediendo ahora mismo en Hong Kong. Es decir, no solamente es una guerra de Occidente, del Occidente racional o del Occidente cristiano o del Occidente desarrollado contra el fanatismo musulmán. Es una guerra de muchísimos frentes que está generando muchísimas consecuencias. Es una guerra en la que Rusia está buscando recuperar su papel como contrapeso de la unipotencia actual que son los Estados Unidos, en la que China está reclamando su territorio también y su zona de influencia, y en la que en medio de todo eso no se sabe si como peón de alguien o como actor de primer orden ha surgido el ISIS, que recordemos que ahora mismo controla un territorio mayor que el del Reino Unido. Un territorio habitado por 8 millones de personas, la inmensa mayoría de las cuales son auténticos rehenes. 8 millones de personas que tienen que bregar todos los días con la presencia en las calles de la Hizbá. La Hizbá es un cruce entre la Gestapo y la Santa Inquisición, que se nutre de delatores, se nutre de denuncias anónimas y que puede pegar una patada en la puerta a tu casa y detenerte por tener una botellita de licor. Luego hablaremos, Santi, en la vuelta al presente, ahora vamos al pasado, de si hay algún plan que se nos escapa en esta atrocidad filmada y enviada por las redes sociales a todo el mundo. El control de las redes sociales para causar pavor mundial. Si hay algo más, si se hace por algo. ¿Me permitirías añadir una cosa a lo que ha comentado Santi? Mira esta fotografía. El señor que aparece en esta fotografía, ¿sí?, en Siria, es John McCain. Es el senador de Estados Unidos que se enfrentó en las penúltimas elecciones como rival de Obama. Bien, el señor que aparece a su derecha es un señor que tenía otro nombre y que se rebautizó como Abu Bakr al-Baghdadi, el califa del Gran Emirato, es decir, está fotografiado al lado de John McCain, porque John McCain viajó a Siria para apoyar a los que estaban luchando contra su enemigo común, al igual que viajó a Egipto el 2 de febrero de 2011,
cuando se estaba gestando el principio de toda la revolución para planificar la primavera árabe. Es más, esta semana ha tenido una metedura de pata que nos podrá contar mejor Santi, y se le ha escapado. Sí, yo me reuní con ese monstruo. No dijo el monstruo, eso lo añado yo. La puerta del mal, Enrique. Vamos vagando del pasado al presente, del presente al pasado y intentando sacar la ecuación del futuro, que es lo que interesa a muchísimos oyentes, evidentemente. Hay cosas que son un poco increíbles, ahí están los documentos. Enrique, la puerta del mal, ¿tú hablas de eso en la edición de Año Cero de este mes? En el editorial que escribí hace exactamente ahora un mes, porque estamos cerrando el siguiente, lo llamaba la puerta Quiero que lo del mal. entienda todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene el nombre Babilonia? Es Babilú, la puerta de los dioses. ¿Qué es lo que nos relatan las más antiguas tablillas encontradas en Mesopotamia? Por cierto, Mesopotamia, con todo lo que implica Babilonia, es lo más mencionado en la Biblia, en todas las profecías bíblicas, y luego podemos hablar de ello. Hay los 3 grandes textos bíblicos proféticos que siguen teniendo valor profético, son Apocalipsis, figura central es Babilonia, la puta de Babilonia, toda una serie de historias. Ezequiel habla, y luego podemos ver lo que dice Ezequiel de cómo se dirige un ejército de 100 millones de hombres que vienen del oriente y atraviesan el Éufrates y el Tigris. ¿Camino a dónde? Camino a la batalla del Armagedón, que es la batalla que se libra al norte de Israel en el Valle de Megido. Daniel es la tercera profecía. ¿Dónde profetiza Daniel? En Babilonia. Durante el cautiverio de Babilonia, que es donde el judaísmo se pervierte, toda la magia que conocemos ahora dentro del judaísmo, se inicia en Babilonia, que era la heredera de los magos de Caldea. Es decir, la magia, el gran centro de la magia antiquísimo era ahí. Y las tablillas se refieren a civilizaciones muy anteriores a la que conocemos, a Sumer, probablemente decenas o cientos de miles de años anteriores de ese descenso de los dioses. Pero Enrique, precisamente, yo estoy recordando ahora mismo y te agradezco un montón que seas tan gráfico, porque ahora también hay que pensar en el impacto que estas palabras, es que Babilonia y esta tierra que estamos recorriendo aparece en todas esas profecías. No solo eso, Lucifer. Ahora me lo comentas, ¿por qué? Porque yo recuerdo perfectamente el día en que Carmen me mostró unas fotos que eran de esos templos de Turquía, de la Turquía, que algunos creen que es, piensan que es el Kurdistán y que está pegado a Siria y quiere bombardeos, y yo era tan impresionante lo que se veía que pensé que eran fraude. Luego pudimos filmarlos. La revolución que se produce hace bien poco con estas ruinas y estos templos lleva hacia atrás la cronología, muy hacia atrás, mucho antes de estos textos incluso. Yo no sé si cientos de miles de años, pero desde luego por lo menos 10.000 y pico años. En la cronología, vamos a ver, no estoy especulando, es que los primeros astrónomos, los más antiguos astrónomos que conocemos, son precisamente los que están ahí en la Mesopotamia, de Sumer, y tenían registros de posiciones astronómicas y de acontecimientos que habían ocurrido hacía 300.000 años. Dicen, no, lo que ahora arreglan es diciendo es que cuando en la Biblia se habla de que los patriarcas tenían 1000 años, contaban en meses. ¿Así? Y también hacían lo mismo las cronologías, todas las cronologías de Egipto, que hablan de los faraones, digamos de las dinastías faraónicas, pero antes hablan de dioses reyes que gobiernan durante 10.000 años, por ejemplo, o 1000 años. Al igual, es decir, es... En esta tierra, Enrique, para que todo el mundo nos idéntico comprenda, todo. hay una crónica antiquísima de los primeros magos que hablan de unos seres, dioses, ultradimensionales, extraterrestres, criaturas, imaginaciones, cada uno ponga lo que quiera, pero que bajan a la tierra y que gobiernan de alguna forma la tierra. Es curiosísimo que el salto del neolítico sea allí. Es decir, somos seres que andan por las cuevas y vamos buscando frutos en los árboles y matando animales, y el salto exacto a normas, leyes, postrarse ante nuevos dioses, agricultura para ser sedentario y forma de ciudad, es decir, somos hijos todavía del neolítico, va y se produce ahí. Pero tú has dicho Lucifer. Sí. Te leo un texto, la traducción que podríamos hacer más primitiva de la Biblia. En la Biblia solo aparece Lucifer. La palabra Lucifer es una mala traducción que se hace en la Vulgata
es decir, en la traducción de la Biblia, de los antiguos textos hebreos, al latín. Y la versión original dice, refiriéndose a un rey de Babilonia, dice Yahvé, su rival, Yahvé: ¿cómo has caído del cielo, astro rutilante, hijo de la aurora, y has sido arrojado a la tierra, tú que vencías a las naciones? Tú dijiste en tu corazón, el cielo escalaré, por encima de las estrellas de él, que él es el antiguo Dios único, elevaré mi trono y me sentaré en la montaña del encuentro, en los confines del Safón, escalaré las alturas de las nubes, me igualaré a Elión, que es el Elión, el antiguo Dios, el Altísimo. Por el contrario, al sol ha sido precipitado, al hondón de la fosa. Lo que está hablando se está refiriendo a un rey, y a un rey al que luego traducen como Lucifer, el hijo de la aurora. ¿Por qué le dice eso? Le dice eso por algo que se encuentra cuando uno analiza cuidadosamente todos los textos. Hay dioses que son arrojados después de un combate y que son encerrados en la tierra, y que toman posesión a lo largo de generaciones de cuerpos humanos, crean las monarquías y se perpetúan en esas monarquías esos mismos dioses durante muchas generaciones. Y se refiere a uno. ¿Por qué habla de que va a la reunión de los dioses en la montaña del encuentro? Porque además esos dioses encarnados en reyes que se repartieron toda esa zona, está descrito en la Biblia con todo detenimiento, se reunían, no sé si una vez al año o cada 10 años, en el monte Safón. Ahí hacían su reunión. Es decir, hablamos de esos dioses que aparecen representados, que casi nos recuerdan a un gran autor como era Lovecraft, que se inspiró en textos ocultistas y que están encerrados aquí en la tierra y dominan la tierra y se reúnen. Es uno de esos dioses, no precisamente en cuerpo terrestre, el que tienta a Jesús y le ofrece lo que se llama el príncipe de este mundo. Al cabo de esa cuarentena que pasa en el desierto, y le dice: todo esto puede ser tuyo si te pasas a nuestro bando. Jesús elige el camino opuesto. Hierven las redes sociales con una circunstancia que es la eterna batalla entre el bien, el mal y esa puerta concreta en la Mesopotamia que ha irradiado la historia del mundo. Y tenemos que aprender, tenemos que comprender, tenemos que ir más allá de lo que nos cuentan a nivel informativo, que es muy interesante. Hablando de esas figuras, de esa transformación entre lo que está más allá y se manifiesta corpóreamente y se muestra como emisario de los seres humanos, tenemos un ejemplo clave, absolutamente. La película más terrorífica de todos los tiempos no lo es porque sí. Y da igual lo que digan quienes piensen de presupuestos, de actores. No. Cuando se tocan ciertas cosas, algo se convierte en mito. Es diferente a los demás. Friedkin y Peter Blatty eligen la ciudad de Hatra, la ciudad de los decapitados, donde las cabezas humanas y las cabezas de piedra hicieron un mosaico que imagino terrible, ¿no? Y ahí surge el poder del Pazuzu, que viene al mundo a enfrentarse al padre Merrin. Bueno, de Pazuzu quedan por saber algunas cosas, porque se ha convertido casi en símbolo, sí, pero tiene mucho más. Lo que contaba Enrique, parece una recreación casi de un Lucifer mucho más antiguo que baja a la tierra y que tiene una serie de significados que podemos aprender esta noche. Sí, porque en toda la zona de Mesopotamia además había una división de demonios. Estaban los que eran llamados los fantasmas, que eran los muertos que no habían sido honrados por sus familiares, muchos de ellos, y que volvían... Los fantasmas eran demonios. Los fantasmas eran demonios y volvían... Siguen siéndolo hoy en día, perdone, porque las posesiones, cualquier exorcista, no solo los católicos sino otros, hablan de que la mayoría son de espíritus de difuntos que se han vuelto maléficos. Perdón, Carmen, que esa es tu especialidad. No, al contrario, Enrique. Fenomenal que hagas esos apuntes, porque es verdad, se sigue creyendo en esa tradición y sobre todo estos espíritus volvían cuando no se hacían libaciones, cuando no se llevaban a las tumbas pues las comidas, las flores, y precisamente venían para atormentar a los vivos. Había una segunda etapa de demonios, que eran los que eran mitad demonio y mitad hombre. Esos entrarían, por ejemplo, los súcubos, los que
entraban por las noches en los dormitorios y sobre todo tenían relaciones sexuales con las mujeres, engendraban nuevos demonios. Y luego estarían los demonios alados, entre los que se encontraría Pazuzu. Pazuzu es el rey de los demonios, además, y lo de las cabezas tiene mucho sentido porque, al igual que es el rey de los demonios, también Pazuzu tenía un cierto cometido, que era a los demonios terrenales que se portaran mal, mandarlos al inframundo cuando no hacían lo que él quería. Por eso esas cabezas, muchas veces de Pazuzu, que además se siguen encontrando en yacimientos arqueológicos e incluso se siguen subastando en grandes casas de subastas, y parece que hay muchos seguidores de ese demonio porque también eran utilizados como amuletos. Lo de las cabezas no es broma, el llevar una cabeza de Pazuzu era protegerte contra los demás demonios, porque tú ya llevabas el rey de los demonios con el que no te podían hacer nada. Era un demonio amuleto. Era un demonio amuleto. Por eso las cabezas de Pazuzu, cuando llevan un colgante, hay muchos que han salido en excavaciones, precisamente era para colgárselo a los niños y que así estos estuvieran protegidos de los demás demonios, porque no se atrevían a enfrentarse con Pazuzu. Este sería uno de los dioses demonios alados más venerados, y pues bien, eso de las cabezas tiene un cierto sentido. No la cabeza, el falo, también tenía esa significación que tanto nos llamó la atención, porque, os diré, todos los primeros templos de la humanidad que han dado un varapalo tremendo hace apenas 10 años a la arqueología mundial, doblando la antigüedad del nacimiento de este culto a los dioses, de estas primeras civilizaciones, primeros templos, todo está lleno de serpientes de piedra, todo. Sí, además fíjate, era curioso porque las serpientes parecían subir del inframundo. Todas parecían estar reptando, escalando hacia arriba, como si vinieran del infierno y fueran a la tierra a atormentar a los que estaban en la tierra. Tiene un sentido, igual que el sentido sexual que tiene en el Pazuzu cuando es puesto o bien en la cola, en la parte trasera, que o bien es una serpiente o bien se le representa también con la cola de un escorpión, como la malignidad hecha, y en el sexo la serpiente, ¿no? Representando también el mal, la mujer. Entonces tiene mucho sentido que todos esos animales extraños estuvieran, por ejemplo, en Göbekli Tepe, y en algunos de los yacimientos, por ejemplo en Arran, se han hecho excavaciones donde también aparecían esas figuras. Siempre ha sido un lugar arqueológico con animales que han tenido que ver siempre con el inframundo y con el demonio, animales malignos. Nosotros pudimos estar en Arran y tenemos algunas imágenes difíciles de olvidar. Eso lo contamos luego. Vayamos al presente. Santi, se está difundiendo desde el verano, porque toda esta revolución o esta actividad o esta oscuridad va cobrando fuerza a partir de un discurso de este hombre, al-Baghdadi. Muchas personas se suman a ese movimiento. Ese movimiento tiene una escenificación muy concreta, que ahora comentaremos. Usan las redes sociales para causar el pavor, pero también buscar la adhesión. Hemos visto que cuando el equipo del exorcista va a Hatra, encuentra de hace 5.000 años cráneos decapitados y cabezas decapitadas. ¿Por qué la decapitación? ¿Qué elemento simbólico puede haber ahí dentro? ¿Y por qué se está haciendo esta campaña del terror? Como decíamos, encontramos similitudes, pues por ejemplo en Vlad Tepes, cuando empalaba, pero empalaba en ciertas zonas visuales para que el resto de las personas del mundo de los Cárpatos tuviera terror. Esta guerra del terror 2.0, ¿por qué? Pues mira, haciendo el símil que hacíamos antes de si esto era la Tercera Guerra Mundial, si al-Baghdadi fuera Hitler, a su lado tiene que haber un doctor Goebbels exactamente igual de maligno y exactamente igual de innovador en el manejo de los medios de comunicación. Fíjate, por ejemplo, en algo tan atroz como son los vídeos de las decapitaciones. Cuando hace unas semanas un rehén francés fue decapitado en Argelia por un grupo simpatizante, yo que por desgracia tengo que ver estas cosas, pues me di cuenta de que aquello no tenía nada que ver, no había liturgia, no había puesta en escena, no había composición de los planos, era simplemente pues una barbaridad. Lo que hacen los del ISIS es una barbaridad perfectamente escenificada. Desde la elección del vestuario, tiene ese mono naranja que es exactamente el mismo de los prisioneros de Guantánamo. Es la revancha perfecta, la venganza por
esa cárcel que ha estado y sigue abierta durante años y que consideran todos los adherentes a la yihad como una auténtica bofetada en la cara. Pues esa es la auténtica venganza. Los planos perfectamente medidos, el vestuario también del verdugo que tiene que ser occidental, de ascendencia occidental o de habla occidental, porque hay que dejar muy claro dos cosas: a los occidentales que puedes tener el enemigo en casa, pero a los descontentos, a los amargados, a las personas que han tenido que muchas veces sufrir el menosprecio de sus vecinos o de sus jefes, aquellos que están desarraigados en Occidente, también hay que dejarles claro de que tú puedes ser el que puede llevar el cuchillo la próxima vez, tú puedes ser el que puede tomarse la revancha. Es decir, cada elemento de esos vídeos está tan pensado, tan calculado, tanto como para espantar a una parte, como para atraer a la posible clientela por otra, que realmente estamos hablando de que detrás de esos vídeos hay personas que no improvisan en absoluto. Los vídeos de propaganda, con su música, su montaje, no es un vídeo cutre de YouTube, no es ni siquiera los vídeos que hacen, hoy es la segunda vez que salen, los narcotraficantes mexicanos. No, son auténticos videoclips, son auténticos anuncios publicitarios de reclutamiento, banderines de enganche, en los cuales se muestra a los heroicos muyahidines pues cometiendo sus atentados, y es lógico que entre ese núcleo de personas estén recuperando, estén obteniendo esos reclutas nuevos. En cuanto a la decapitación, de entrada estamos hablando de un grupo que reclama el tradicionalismo. La decapitación ha sido desde el siglo VII una forma de pena de muerte extendida en el mundo islámico. Por otra parte, hay interpretaciones, igual que existen interpretaciones de la Biblia por parte de sectas extremistas cristianas que desvirtúan completamente el significado de los evangelios, por ejemplo, pues ellos se basan también en interpretaciones de determinados pasajes del Corán, en los cuales vendrían a decir que hay que decapitar al infiel. Es una interpretación muy libre y muy suya, no quiere decir que el Corán diga esto. Es que no lo dice. Hablaba Santi de extracción de frases concretas de Sagradas Escrituras. Bien, Enrique, yo creo que esto es importante. Hablando de las profecías que antes anunciabas, hay muchas profecías, y esto puede interesar a nuestra audiencia, que se refieren precisamente a este territorio que ahora está siendo la polémica. Pero precisamente, milimétricamente. Precisamente, mira, sabes que he traído aquí una bolsa cargada de libros. Tengo una buena biblioteca, me deshice de parte, pero una amplia biblioteca de está profecías. La de Asurbanipal y luego la tuya. En fin, por poner un poco de ligereza a un tema tan tremendo, ¿no? Pero lo interesante, he tenido la oportunidad de conocer a los dos más famosos intérpretes en Nostradamus modernos. Uno de ellos, un tipo genial, es Jean-Charles de von Brunn, murió ya, tuve mucha amistad con él, fui su agente de prensa en España, y el otro era Daniel Ruzo, un hombre mítico, también lo conocí con más de 90 años en México. Pero lo interesante es que cuando ves los libros de esta gente, de repente, en el año 80, señalan en Nostradamus que es tan tremendamente difícil de interpretar, entre otras cosas, porque él utiliza nada más y nada menos que casi 30 tipos de lenguaje que forma parte del lenguaje de los pájaros. Es decir, hace falta conocer esos mecanismos para poderlo traducir. Todo es críptico, todo está cifrado. Sí, está cifrado, pero no hay duda, repiten una y otra vez, que los países a los que se refiere Nostradamus donde comienza todo uno de los follones, porque habla de muchos, es Irak y Siria. Y si quieres, te leo alguna de esas profecías, no de cualquier libro, no, de un artículo mío, publicado en el número 3 de Año Cero, en el año 90, es decir, cuando hubo la invasión de Kuwait, nada más invadirse Kuwait, en el mes de septiembre, un mes después, como yo vi que venía un follón, recogí algunas de esas profecías. Y dice, por ejemplo, alguna de las cosas. Dice, entrará villano
Cuidado, yo me refería a aquella época, pero es que cuadra más con esto. Podría cuadrar con cualquier otra época. Entrará villano, perverso, infame, tiranizando la Mesopotamia, es decir, Irak. Todos amigos hechos de adulterina dama. Tierra horrible, negro de fisionomía. Bueno, es complejo, hay que ver cada cosa de esas que analiza, pero yo decía claramente que se estaba refiriendo a un cínico individuo que tiranizará Irak. Cínico al máximo, porque este individuo, primero es de un pasado muy oscuro y luego pervierte el Islam. Es decir, allá donde Mahoma se arruinó liberando esclavos, estos esclavizan a la gente. Allá donde Mahoma y pidió a sus seguidores que respetaran a los cristianos y a los judíos, porque eran seguidores de un Dios único y de un profeta como él, estos crucifican, no solo a ellos, sino a los que ellos consideran tafkires, herejes, o sea, a los chiíes y a otros muchos. No solo eso, sino allá donde estos, a todas las mujeres de los países que invaden, les cortan el clítoris, violan a las vírgenes para procrear más gente para la yihad, pero de paso para dar paso a su satisfacción antes de llegar al paraíso, donde tendrán muchas vírgenes. Violan vírgenes. Mahoma tenía un respeto absoluto por las mujeres desde su propia mujer, su hija. Es decir, es la perversión absoluta del Islam y es el gran triunfo de la política, ya preconizada hace mucho tiempo por uno de los cerebros de toda la, digamos, de todo el núcleo, toda la transformación que viene de América, alguien, Michael Liden, luego te puedo leer algún texto suyo, que hablaba de que hacía falta hacer ese tipo de maniobras. ¿Para qué? Para que toda la gente aborrezca del Islam, que hasta los propios musulmanes se avergüencen de ser musulmanes. Pero Iker, no olvidemos que monstruosidades como estas las ha cometido el cristianismo cuando ha llegado la primera cruzada a Jerusalén y mataron a hombres, mujeres y niños, árabes, cristianos y judíos. No respetaron a nadie. Lo han hecho cuando vinieron en la cruzada contra los albigenses y entraron en la ciudad de Béziers y dijo el legado del Papa: matadlos a todos, incluidos a católicos, que Dios ya reconocerá a los suyos en el cielo. Han violado, han perseguido a la mujer, la Inquisición, han hecho todo tipo de monstruosidades. Esto es histórico, no lo olvidemos. Pero en cuanto al islamismo, esta gente se manifiesta como el Dejjal, el anticristo, que según muchas tradiciones árabes nacerá precisamente en Irak. 2:25, palabras potentes, rotundas. Vamos ahora con vuestros mensajes, vamos a ver cómo cala todo esto en nuestro público, y lo que estamos haciendo, lo dejamos muy claro, simplemente es indagar en esos terrenos en los que nadie indaga y proporcionar esa información diferente. Vamos a hacer luego un viaje rápido, casi fugaz, por Siria y por Irak, para comentar algunas cosas interesantes, pero hablaba Enrique de sus profecías, o de su estudio de las profecías, con la Primera Guerra del Golfo. Bueno, pues antes de la Primera Guerra del Golfo... otras cuando quieras, sí, ahora, que vienen muy a cuento. Ahora las leemos, por supuesto, porque además el público estará deseoso de escuchar siempre esa voz un poco, sí, con tinte sobrenatural, ¿no?, que tienen todas las profecías y que nos impactan. Se crea o no en ellas, nos impactan. Pero Nacho Ares, nuestro compañero, nos trae una también brevísima historia que indica que cuando ha habido grandes conflictos, Primera Guerra del Golfo, también se acudió a debajo de la arena y enterrado por la arena del desierto y el tiempo, había cosas muy simbólicas, muy potentes. Por ejemplo, la historia de la tablilla de Jabba. ¿Conocéis esta historia? En el año 1989 se produjo uno de los grandes descubrimientos de la historia arqueológica en la antigua Siria, hoy Irak. En el palacio noroccidental de Nimrud aparecieron tumbas de reinas pertenecientes al siglo VIII antes de nuestra era. En concreto, la más importante de ellas era la tumba de la reina Yaba, esposa de Tiglat-Pileser III. El tesoro era increíble. Lo que más impresionó a los arqueólogos fue el descubrimiento de una tablilla conocida como un texto de execración, en donde se lanzaba una maldición contra todo aquel que entrara de forma impía en la tumba. No fueron pocos los que encontraron en él una explicación a los acontecimientos convulsos que vivió el país pocos meses después, cuando Irak invadió Kuwait
y devino todos los problemas que conocemos en la década de 1990. Las tablillas de execración, la protección de las tumbas, la extraña sensación que ocurre si uno va más allá de la arqueología, porque la arqueología oficial, la normal, ve una serpiente en Gobekli Tepe o en las cabezas de Nebal y Choré, en los primeros dioses, y dirá que era una serpiente que era propia del entorno, se quedará ahí. Su deber es quedarse ahí. Ahora, la simbología, el ocultismo va un poco más allá. ¿Por qué la serpiente subiendo por la cabeza? ¿Por qué subiendo debajo de la tierra hacia la realidad? La serpiente casi como forma energética. ¿Qué nos querían decir hace 12.000 años en los primeros templos de la historia? En esos templos que algunos ven como cajas de Pandora que nunca tuvieron que ser reabiertas de nuevo. Vamos con algunos mensajes, con algunas de las opiniones. Bárbara Carrillo dice: la civilización mesopotámica es una de las más interesantes y más olvidadas. En la carrera de Historia del Arte apenas la tocamos, quizás es demasiado difícil de estudiar en profundidad. Juan Manuel Malle: los demonios siempre manipularán a los seres humanos, por algo son muy superiores a todos los vivos de la tierra. Javier Calvo Fernández: los fanáticos no entienden lo que dice su religión, sino que la aplican a su barbarie, que no tiene ninguna justificación. Gema Clemente dice: decir que me da auténtico pavor el ISIS es quedarme corta. David Elías nos decía: hola, me llamo Wilfred, soy un milenario desde hace muchos años, he tenido la suerte de poder vivir en Turquía y visitar algunos de sus sitios mágicos. Sin duda me quedo con la noche que pasé en la cueva de Capadocia. Sentí como si hubiese retrocedido en el tiempo miles y miles de años, metido en mi saco de dormir, y a través de la pequeña ventanilla que tenía la cueva visualizaba cientos de cuevas gracias a la luz de la luna. Por la cabeza solo me pasaba una cosa: lo deshumano del ser humano. Es algo que las palabras no pueden describir, hay que vivirlo. También estuve viajando por el Kurdistán turco haciendo autostop. Solo vi gente bondadosa, te ayudaban en todo lo que podían. En fin, no hay nada como viajar y descubrir la verdadera naturaleza de las personas que pueblan el mundo, que en su mayoría son buenas, no como nos cuenta la televisión. Yo ya he despertado. Un saludo, sois geniales. Entidad Oscura decía: hay teorías que dicen que en la Biblia están reflejados los acontecimientos futuros. Borja: pocas muertes son tan terribles como las decapitaciones. A la víctima se le somete a una humillación inimaginable. Alejandro de la Peña: individuos cuerdos e instruidos, saben de comunicación, de marketing, no son locos ignorantes, es peligrosísimo. Ben Orson: yo creo que la situación del ISIS en Siria ya es una guerra mundial, ya que están implicados países de todo el mundo. Antonio Rubio: ya estoy imaginando lo que se nos viene encima durante las próximas décadas del siglo XXI con lo que está diciendo Santiago Camacho. Decía ese amigo oyente que él ya había despertado, ¿no? Pero desde luego esto parece un sueño de tinieblas en ocasiones, no sabemos dónde está la luz, tiene que haberla, pero la situación es delicadísima. Vamos a ir con profecías de la Biblia, pero antes, rápidamente, Javi, has hablado con un especialista de los pocos en España que ha estado en los últimos 30 años trabajando, recuperando arqueología como comisionado en estos lugares. Sí, Pedro Azara es un arquitecto que fue comisario de la exposición antes del diluvio que preparó la Caixa, y él propuso ese proyecto para estudiar el imaginario mítico arquitectónico mesopotámico, y precisamente por eso obtuvo el permiso por parte del gobierno iraquí y por la embajada española para acceder a zonas, a yacimientos a los que no se entraba, a los que no se permitía el acceso desde los años 80. Y es muy curioso, Javi, y viene que ni al pelo, que hemos tenido a William Friedkin, que se sorprendió de que le dejaran rodar en Irak en el 73. ¿Sabéis lo único que pidieron las tropas del partido de Saddam Hussein? Esto es sorprendente, Enrique, a ver si lo sabes. No. Que a cambio de rodar les enseñaran a construir sangre falsa con los efectos del cine. Friedkin le extrañó muchísimo. A cambio de instrucciones para la sangre falsa, os dejamos rodar. 1973. Ahora tenemos a un español que ha podido estar en esos templos. Vamos a escuchar algo que es sorprendente. Es que este arquitecto le llama la atención algo que empieza a ver, que es que había como templos malditos. Sí, él habla de que, bueno, lo primero acuden allí en comisión en un convoy militar para protegerse. Lo que encuentran es que hay grandes templos o grandes construcciones que han sido destruidas entre varias causas, porque estaban construidas con barro y adobe, y el paso del tiempo pues ha causado que acabaran destruyéndose. En otros casos incluso eran los propios arqueólogos que no sabían diferenciar muy bien entre el paisaje y las construcciones y acababan destruyéndolas para acabar y para acceder al interior de la tierra. Precisamente en ese interior de la tierra encontraron muchos templos
que en ocasiones habían sido construidos solo para volver a ser enterrados. Pedro Azara nos cuenta por qué. Los templos estaban a menudo relacionados con el tipo de divinidad a la que estaban dirigidos. En concreto hay un templo que se llama el Giparu, en Uruk, que está perfectamente conservado por una circunstancia curiosa. Este templo fue construido en un terreno virgen, y como en el imaginario mesopotámico no se puede ocupar ningún territorio que no ha sido previamente ocupado por el ser humano, porque toda la tierra pertenece a los dioses, cuando era necesario construir en un terreno hasta entonces no ocupado, lo que hacían era que construían el edificio, lo enterraban y luego construían encima el mismo edificio. Se encontraron muchas figuras y en especial le llamó la atención una, como contaba antes Carmen. La cabeza, la huella del Pazuzu era constante en toda esa región. Sí, porque yo le preguntaba precisamente por esa escena de la película El Exorcista en la que encuentran la cabeza. Y él decía que esta era una escena más o menos habitual porque había varios Pazuzus que habían encontrado en esa época. También una de las razones era porque el Pazuzu era el gran enemigo de un demonio femenino llamado Lamastú. Este demonio se alimentaba del cuerpo de los recién nacidos y de las madres, y precisamente para espantarlo ellas también utilizaban el Pazuzu, las imágenes, la cabeza del Pazuzu, para colgarla en los niños o en las habitaciones, y era muy habitual encontrarlos. El más conocido es el que aparece en la película El Exorcista, que está en el Louvre, pero existen muchos más Pazuzus. Las esculturas que se han encontrado de Pazuzu son pequeños bronces. Es un ser maligno, pero que se puede utilizar con ventaja si se orienta hacia el enemigo. Y por tanto, el enterrarlo es posible que permitiera neutralizarlo al mismo tiempo que al ser colocado debajo de los edificios, es posible que esta fuerza maligna, convenientemente orientada, pudiera hacer huir otras fuerzas malignas que hubieran podido atentar contra la casa y la vida que se estaba alumbrando en el interior. El nacimiento alumbrando, la luz del nacimiento y las potencias del inframundo en permanente lucha a ras de tierra en este rincón de la Mesopotamia que estamos visitando. Había algo más tremendo, Javier, y es que te ha contado este hombre cómo en muchos templos había orantes que eran como antenas con el inframundo. Sí, de hecho él me decía que las figuras de los orantes, las imágenes de los orantes, son las que a él más le impresionaron cuando las vio frente a frente. Esas figuras pues que parecen personas con los brazos en el pecho, con las manos en el pecho, como si estuvieran dirigiéndose a esas deidades, pues me contaba que eran utilizadas en los templos para favorecer la conexión con lo invisible, para hacer que lo remoto, para que esos dioses estuvieran presentes en los templos. Y no solo eso, sino que a su vez, cuando una persona erigía uno de estos templos, tenía que llevar a cabo una serie de rituales precisamente para pedir el permiso y para dar las gracias a esos seres del inframundo. Muchos eran laberínticos, era un laberinto donde uno se perdía como el inframundo, pero hay algo que nos cuenta este comisionado en Mesopotamia, le agradecemos muchísimo que nos conceda estas palabras, porque es trabajar en un equipo desde allí, recogiendo las piezas, ¿no?, directamente. Creo que es un lujo. Y veréis, esto sí me ha impresionado. Nos habla de un pacto que había entre los habitantes de la antigua Mesopotamia y las fuerzas, las potencias del inframundo. Esto es una palabra que surge y tampoco creo que sea casualidad. Toda construcción sacra o profana venía precedido por toda una serie de rituales, la ceremonia de la colocación de la primera piedra, etcétera, puesto que todos estos edificios necesariamente tienen cimientos que se adentran en el interior de la tierra y por tanto roban el espacio que pertenece a los dioses infernales, con los que hay que pactar mediante ofrendas, mediante depósitos fundacionales, amén de toda clase de amuletos, etcétera, para proteger el edificio de la furia de las potencias invisibles. La mayoría de las piezas mesopotámicas de los museos son piezas que en su gran parte se han encontrado porque yacían enterradas, ya sea porque quedaron sepultadas, ya sea porque fueron intencionadamente enterradas. 2:37. Enrique, más profecías. Pues me remonto siempre a este artículo mío del año 90, para no irnos más lejos. Dice:
esta me parece increíblemente más cercana a todas estas atrocidades de gente decididamente anticristiana. La gran banda y secta crucifígera, es decir, contra la cruz, se levantará en Mesopotamia, del próximo río Compañía Ligera, que tal ley tendrá por enemigo. Es la tercera centuria y el 61 versículo de esa tercera centuria. Se ciñe a lo que está Cuarteta, ocurriendo. perdón, no versículo, cuarteta. Sí, hay que analizar cada cosa porque hace falta conocer el lenguaje, pero lo que está claro es la gran banda y secta contra la cruz crucifígera se levantará en Mesopotamia. Pero hay Lo dice muchas, clarísimo, siempre es esta zona del planeta. con toda claridad, cuidado, con toda la oscuridad que tiene Nostradamus, Sí, sí, que clarísimo. no hay manera más que de interpretar a posteriori, pero yo te recitaría una veintena de cuartetas de centurias de Nostradamus en las que se describen acontecimientos históricos indiscutibles, como cuando habla de Hitler o cuando habla de la guerra civil española, que dice, si quieres te pongo el ejemplo, de Castelfranco viendront, te lo digo en el francés original, de Castelfranco, así dice, viendront ceux de Rivière, es decir, del castillo, o Castilla, Franco, vendrán los de Rivera. O sea, Franco, Castilla, Rivera, todo. Pero que no es sencillo, Falange, está claro. Está clarísimo que desenvolver el entuerto de Nostradamus no es muy sencillo, No, pero viene de Mesopotamia. pero es que él no tiene millones digamos, de cuartetas de esas, no, que es muy simple, que es que hay 10 centurias con 100 cada, o sea, son menos de 1000 predicciones las que hay. Otra, Repite, sí. otra. Uno de los dioses de Aníbal infernales, Aníbal en principio era, digamos, la actual Libia, pero no solo eso, sino que todo su territorio se extendía mucho más. Hará renacer terror de los humanos, nunca mayor horror pudieron decir los diarios, journals, dice, cuando no existían los periódicos, que sucedió vendrá por Babel a los romanos, es decir, a los cristianos. Se repite una y otra vez Babel, Babilonia, Mesopotamia. Profecías concretas. Otro viaje breve. Vamos a hacerlo saltando de profecía en profecía, intentando saber qué puede pasar y dejando esa clave para el futuro también, ¿no? Que luego Santi y Enrique nos contarán. Clara, tú tuviste la oportunidad, creo que no hemos estado sí hemos estado en Turquía, hemos estado en esa zona del Kurdistán, pero en Siria no. Y Siria es el lugar que ha quedado absolutamente, no ha quedado piedra sobre piedra prácticamente. Había algunos emplazamientos muy misteriosos también en esta zona, nada es por azar, y tú tuviste la oportunidad de conocerlos. Sí, fue en el año 89 cuando viajé a Siria y en concreto voy a hablar de uno de esos emplazamientos más extraños que yo he visitado a lo largo de todos los viajes que he realizado, y me estoy refiriendo a la antigua ciudad de Palmira. Una ciudad que, bueno, su nombre nos evoca la ciudad de los dátiles, ¿no? Y bueno, pues precisamente hace pocos días, a finales de septiembre, el mes pasado, las fuerzas de la coalición antiterrorista, encabezadas por Estados Unidos, han bombardeado posiciones yihadistas, precisamente las ruinas de Palmira. Las ruinas han vuelto a ver las bombas, como está ocurriendo, ¿no? Sí, yo no sé cómo estará aquello realmente, pero bueno, hay que hacerse una idea de que Palmira es una ciudad teóricamente protegida por la UNESCO y que fue Patrimonio de la Humanidad desde el año 80 y está incluida desde el año 2011 en la lista de los lugares que están en peligro precisamente por conflictos bélicos en el mundo. Las noticias que tenemos de Mosul, Raqqa, lugares muy concretos, muy simbólicos, donde estaba la antigua Nínive, Ebla, lugares llenos de profecías, las noticias que llegan están completamente, sobre todo toda la simbología que había también cristiana, desarbolados, ¿no? Sí, y bueno, pues esta ciudad se encuentra a unos 200 kilómetros de Damasco, es decir, pues no está muy lejos de la capital, precisamente en la provincia de Homs, que ha sido una de las que ha habido mayores ataques y bombardeos de todo tipo. Y bueno, pues esta ciudad era una antigua ciudad nabatea que también, bueno, pues nos acordaremos, por ejemplo, de la también misteriosa Petra, ¿no? Otro lugar, otra ciudad que está en medio del desierto, ¿no? Excavada en el desierto, pues esta ciudad también está en medio del desierto.
y en ella reinó una mujer, Zenobia, que fue la segunda mujer del príncipe Odenato de Palmira, que fue asesinado, y entonces ella se hizo con el mando, con el poder de la ciudad. Y bueno, pues esta mujer también tuvo una extraña trayectoria. Se hablaba de ella como una especie de maga, de hechicera, de Circe, ¿no? Una especie de mujer muy poderosa. La magia de nuevo presente, aunque su reinado pues fue muy efímero, ¿no? Fue desde el 267 hasta el 272, el momento en el que fue hecha cautiva por el emperador romano Aureliano, quien la hizo tirar de un carro encadenada con unas cadenas de oro, ¿no? Y su final es bastante enigmático, no se sabe qué pasó con ella, se le pierde la pista, pero se habla de varias hipótesis. Una de ellas es que se le perdonó y se retiró a vivir a Tibur, el actual Tívoli, donde murió después, y hay otras versiones como que fue decapitada, estamos hablando hoy de muchas decapitaciones, o que pereció a causa de una grave enfermedad que la dejó postrada en cama, ¿no? Y es curioso porque en esta ciudad de Palmira parece que el protagonismo de la mujer, de la maga, de la hechicera, de la sacerdotisa, se repite después en forma de una... Bueno, hay que decir que Palmira, después de esto, tuvo una siguiente revuelta, y posteriormente fue destruida totalmente por un terremoto en el año 1089, ¿no? Todas las ciudades que estamos comentando, todas las ciudades que han sido nombradas aquí han tenido 6, 7, 8 destrucciones en los últimos milenios, que es curioso, ¿no? Sí, además esta era una ciudad realmente esplendorosa. Estamos hablando de 200.000 habitantes en una ciudad que realmente llama la atención en esa época, ¿no? ¿Qué te pareció lo más enigmático? La visión que tienes, la fotografía que te llega. La fotografía que tengo no es de la propia Palmira, donde se encuentra precisamente el templo de Bel, que sería antiguo Baal, que ya es llamativo, donde sacrificaban animales, sino precisamente 1 kilómetro más allá, al oeste, se encuentra el Valle de las Tumbas, le llaman, y es un lugar tremendamente evocador, misterioso a no poder más, donde te encuentras una serie de torreones. Algunos están ya muy derruidos, ya estaban derruidos en aquella época cuando fui yo, imaginaos ahora cómo deben estar, y aunque había alguna torre perfecta, cuadrada, y eran tumbas que albergaban pues algunas hasta 500 personas enterradas allí, decoradas como si fueran viviendas, es decir, eran como casas de muertos, ¿no? Donde tenían esculturas de quiénes eran los muertos, se les veían perfectamente las caras, sabíamos los nombres de esas personas, mosaicos que representaban a todos los muertos que allí yacían, y que yace como en mitad del desierto esta ciudad. Y es tremendo, eso es un lugar que te notas como si estuvieras en otro planeta, ¿no? Bueno, pues ese planeta, según las últimas noticias que nos llevan de algunos compañeros de servicios informativos, está pasándolo muy mal porque hay una destrucción masiva, podemos decir, utilizando la palabra, de toda esa región en concreto. Pero hay algo más, antes de escuchar más profecías y de poner una clave hacia el futuro, que puede ser lo importante, unas recomendaciones o unas profecías, pero propias, nuestras, ¿no? Sobre todo tanto de Santiago como de Enrique, que son los que están más metidos en esta historia, en este dossier. Pero si hablamos de una mujer, hay unos relieves muy antiguos, antiquísimos, seguramente a nivel de mujer mágica, de los más remotos que existen. Unos hablaban de la diosa Ishtar, otros de Lilith, transformaciones a lo largo del tiempo. Y esa mujer sacerdotisa, con toques también un poco oscuros en ocasiones, u oscurecidos, y que surge en alguno de los hallazgos arqueológicos más importantes de todos los tiempos. Hay que saber algo más, porque es, yo creo que la consagración de esa mujer, que para algunos era demoníaca, para otros divina. Sí, bueno, es considerada la reina de la noche, de la oscuridad, de las sombras. Te referías a ese relieve que se conserva en el British Museum, el relieve Burney, conocido de 1800 a 1750 a.C., muy antiguo, donde se ve a una mujer que está coronada, tiene las alas hacia abajo, tiene garras como de un águila, está posada encima del lomo de 2 leones y a sus lados tiene 2 búhos, que también significan mucho. Esta mujer era una de las diosas que hacía el mal, uno de los demonios femeninos. La verdad es que se la confunde con varios ídolos. Por ejemplo, se dice que podía ser Ishtar, como bien decías, que era la diosa del amor, pero también de la guerra, de la fertilidad, de la sexualidad, la que trataba cruelmente a sus amantes, la que acababa con ellos.
También puede ser Ereshkigal, que era la diosa del inframundo, que en la mitología precisamente mesopotámica. O como decíamos, Lilith, la criatura maligna, que era portadora de la enfermedad, del mal. Es curioso porque Nínive, otra de las ciudades que ha sido, o provincias devastadas en esta batalla de ahora mismo, llena de profecías también sobre esa ciudad maldita Nínive, la patrona, entre comillas, de Nínive, desde el siglo XXIII a.C., ¿cómo suena esto, no? Desde el siglo XXIII a.C. era esta figura, esta diosa, esta deidad extraña, ¿no? Fíjate, estoy viendo ahora las noticias en torno a pues algunas de las ruinas que han destruido, y la de Atra, donde se rodó la película del Exorcista, ha sido una de ellas. Han decapitado figuras que quedaban. Vaya bucle temporal a las 2:48 en Milenio 3, ¿no? Comenzábamos con William Friedkin hablando del rodaje del Exorcista, de cómo los arqueólogos recomponían en el 73 las cabezas decapitadas de esas extrañas deidades, y nos llega la noticia por teletipo de última hora de que precisamente Atra, esa ciudad, ha sido atacada de nuevo, ¿no? Hace ya unos días que esa ciudad está totalmente tomada por este grupo, y han acabado con todo lo que había, con todas las figuras. Es que me permito añadir y que ese grupo tal vez sea nada más que el tentáculo más poderoso de esa hidra con muchos tentáculos, de esa hidra que ha entrado por la puerta del mal y cuyo objetivo es destruir todas las cunas de la civilización. Vamos a ver, ¿cuáles han sido las cunas de la civilización? Mesopotamia, destrozada. Egipto, en un caos absoluto. Hablábamos antes de qué pena da pasear por las calles de Tebas, de la actual Luxor, la de las 1000 puertas, la maravilla de las maravillas, y ver cómo la avenida de las Esfinges, que han empezado a restaurar recientemente, están pastando por ahí las ovejas, lleno de porquería, de excrementos. Pero sigamos. ¿Quiénes son? Yo lo digo muchas veces y no me cansaré de decirlo. ¿Quiénes llaman los bárbaros del norte? O sea, Alemania, lo diré claramente, donde se han hecho durante un siglo rituales a los dioses más oscuros por parte de gente como la mujer del general Ludendorff, que dio el putsch, digamos con Hitler, el primer putsch en 1921, hacían rituales de sangre a los dioses oscuros. Esos habitantes de esa Alemania poseída por la oscuridad llaman los países cerdos a Grecia. ¿Qué ha ocurrido con Grecia? Heredera de Egipto y madre de nuestra cultura. Roma, madre de nuestra cultura. Italia, o sea, Portugal, Italia, Grecia, España y también Irlanda. En Irlanda, donde se han conservado durante la Edad Media todos los manuscritos, España y Portugal, que impartieron cultura a toda América. Tú hablas, por tanto, de una hidra, de una oscuridad, de una confrontación. Hablo de la destrucción de todo lo positivo. Es más, voy más allá de la destrucción incluso de Estados Unidos, de la semilla que pusieron los grandes iniciados en Estados Unidos en lugares como Washington, como continuación del culto a la diosa. También digo, Estados Unidos, creo que como parte de esta operación será el último golpe. Santi, profecía a tu forma hacia el futuro. Pues la verdad es que jugar al futurismo con unos individuos que ni más ni menos que el actual jefe de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, ha mostrado su espanto con lo que están haciendo y les ha advertido que sus actos les alejarán del corazón de los verdaderos creyentes, pues ver qué puede hacer esta gente es complicado. Desde luego te puedo asegurar una cosa, ahora mismo uno de los trabajos más ingratos del planeta tiene que ser miembro de la Guardia Suiza, tiene que ser miembro de la escolta papal, porque la amenaza contra el Papa Francisco ya ha surgido de Irak, y no solamente por parte del ISIS, sino por parte de diplomáticos iraquíes que le dan verosimilitud a la existencia de ese plan. También poco sería muy conveniente visitar templos budistas en Indonesia, porque también parece que habría planeado un atentado contra un templo budista en Indonesia, a ser posible lleno de gente. En cambio, a los servicios de inteligencia lo que más les inquieta es el dinero. El ISIS se ha hecho con miles de millones de dólares, no solamente saqueando todos los bancos de Irak, sino vendiendo petróleo durante todo este tiempo, que la gran pregunta es quién se lo ha comprado. Esa es la gran pregunta, sí. ¿Cómo en mitad de esta barbarie se sigue vendiendo el petróleo de esta zona del mundo
con quienes cierran el grifo que son estos. Es Pero vamos curiosísimo, a ver, ¿no? es que otra fuente de financiación indiscutible son los países del Golfo, Arabia Saudí y otros. No hay duda de que las han estado financiando y les siguen financiando y dando armas, como por ejemplo las armas químicas esas que estallaron en Irak. Las habían puesto en manos de ellos, les habían estallado, no eran del régimen, procedían de los servicios de inteligencia de Arabia Saudí. Pues eso voy, Enrique. Lo que realmente tiene muy asustados a los servicios de inteligencia es que es una situación inédita en el mundo. Porque con esa cantidad de dinero en el mercado negro se puede comprar cualquier cosa. Y uno puede decir, bueno, ¿y por qué estos países que oficialmente son tan malos como Irán o como Corea del Norte no hacen estas cosas? Porque son países, porque tienen que afrontar consecuencias diplomáticas, económicas, etcétera, etcétera. Pero esto es una organización terrorista que tiene un país, que tiene los recursos de un país, pero en realidad no tiene que responder ante las Naciones Unidas, no tiene que responder ante el comercio exterior. Estamos, por tanto, Santiago, ante una circunstancia que inédita. Inédita en la historia. Inédita en la historia, por supuesto. Perdón, y añado algo más. Otra amenaza que han hecho claramente tanto ISIS como Boko Haram, que son sus aliados, que hacen lo mismo, que raptan y violan a niñas, a cientos de niñas, es que van a introducir el ébola en Occidente. Esa es una amenaza que cuadra con muchas profecías, como la que más cuadra, la que se refiere al Papa. Han dicho claramente que llegarán a Roma, pero que antes matarán al Papa. Curioso. Es más, Puedo revelar públicamente algo. Alguien, un ex jesuita que ha tenido altos cargos en este país, su familia, vamos, directamente me comunicaron, hay una relación, es una familia muy respetable. No puedo revelar la fuente, pero la fuente es jesuita del más alto nivel y estaban autorizados a que yo dijera esto, no la fuente. El Papa tiene su vida altamente amenazada desde hace mucho tiempo, pero no por ellos, por otra hidra del mal, por la mafia. Al extremo de que Tarcisio Bertoni le ha ofrecido irse a su palacio en lugar de permanecer ahí. Es decir, este Papa, que es el último o el penúltimo Papa, está discutido de las profecías de San Malaquías, se ve amenazado. Y en esas mismas profecías de Nostradamus, en las que se habla de de esa invasión musulmana, se habla del Papa. Si quieres te puedo leer algunas si hay tiempo. Sería irnos a profundidades que dan un poco de miedo, pero léeme. Muy breve. Los ciudadanos, séptima centuria, cuarteta 22. Los ciudadanos de Mesopotamia irán al encuentro amigos de Tarragona, es decir, los aliados de España. Juegos, risas, banquetes, toda la gente dormida. Vicario, que es el Papa, en el Ródano, tomada ciudad los de Ausonia. Bueno, tendría que analizarla. Otra, dice claramente, Saturno y Marte en Leo, España cautiva, porque según esas profecías entran en España. Pero cuidado, hay una forma de entrar, distinta a la que pensamos una invasión. No, una quinta columna. Es decir, atentados. Yo, si tuviera que anunciar algo, son pequeños atentados que van a sembrar una vez más el terror, que es la gran arma de esta gente. Sigo. Por jefe líbico de Libia en el conflicto atrapada, próximos a Malta, herederos cogidos vivos. Todo muy críptico, Enrique. Y Romano cetro será por gallo golpeado. Claro, pero dentro del lenguaje de Nostradamus, que sinceramente lo entienden 4, ¿no? Pero no, ahí haría está. Falta dedicar un programa solo. Pero lo que está claro es que Mesopotamia aparece permanentemente en esta especie de bucle. ¿Queréis añadir algo, Santi, a lo que comentaba Enrique? Simplemente yo no sé, claro, cómo damos un poquito de esperanza ante esta situación tan complicada que quizá gran parte de la audiencia no sepa lo complicada que es. Lo que iba a decir es tan tremendo que me lo callo. O sea, sí, porque ¿para qué vamos a añadir más leña al fuego? Pero también quiero decir una cosa, o sea, el miedo es el arma definitiva de esta tercera guerra mundial. Si sucumbimos a ese arma, habremos perdido. Precisamente ahora que no hay ningún gran atentado que nos duela el corazón en los últimos tiempos, no ha pasado nada, en Estados Unidos, que tuvieron el 11S, la estadística dice que es mucho más fácil morir de un accidente doméstico que por un atentado terrorista, y sin embargo tenemos un miedo atroz
a un atentado terrorista y no a que se nos caiga un mueble encima. Vamos a poner las cosas en su sitio, que no nos deje dominar el miedo y vamos a vivir como debemos, como seres humanos. Totalmente de acuerdo. Enrique, nada, 10 segundos. Si tenemos miedo, si nos dejamos aterrorizar, ellos triunfan. Y cuando digo ellos, no son solamente esta gente, sino los que están por encima de esta gente. Ante eso, no tener miedo, y todo lo contrario. El Papa es el que ha dicho públicamente que ha comenzado la Tercera Guerra Mundial y que estos son pasos de la Tercera Guerra Mundial. Y él, aunque sería discutir la figura del Papa, predica con otras cosas, que es el amor, que es con lo que ha predicado siempre Cristo. Nos quedamos con esa palabra importante hoy en día. Enrique, maestro, gracias. A ti. Al final, luz y sombra, ese cuento que parecía antiguo, ¿no? Ese cuento que algunos creen que es un cuento, esa historia que está en permanente batalla. Hoy nos hemos dirigido a una puerta concreta de donde han surgido muchas cosas. Con ese bucle que comentaba Carmen, tremendo. Hemos iniciado con Wilhelm Friedkin, el exorcista, un rodaje, y hemos acabado con que los bombardeos están a las puertas de los primeros templos de la civilización, donde se adoró a los extrañísimos dioses sin nombre. ¿Quiénes son? ¿Desde cuándo entre nosotros? ¿Seguimos gobernados por ellos? Son tantas preguntas, amigos. Lo que espero es que hayáis aprendido algo que os dé una tintura diferente a la hora de ver las noticias que nos invaden. En fin, esperamos contar cosas mucho más amables a la vuelta de las noticias en Milenio 3.